Malena Cruces es vicepresidenta del colectivo Por las Niñas y los Niños de Tabasco. Esta mañana está en cabina, platico con ella y con quienes le acompañan. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Malena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Telereportaje. No, Emanuel, muchísimas gracias. Buenos días a ti y a tu auditorio. Y yo soy quien tengo que agradecerte que me abres las puertas y ya podrías darme un pase de frecuente, visitante frecuente, pero es la única manera que a veces las autoridades nos escuchan cuando nosotros hemos ido a solicitarle, y es por eso que la razón que estoy aquí es porque hemos solicitado, y aquí tienes las constancias de que con el presidente del Tribunal Superior de Justicia le hemos solicitado audiencia porque en los juzgados familiares se están actuando indebidamente en contra de los niños, ¿sí? Que es lo que nos preocupa a nosotros. Malena, ¿quiénes te acompañan? ¿Quiénes están esta mañana contigo? Mira, en este momento son dos señores que están pasando lo mismo y pues nos hemos juntado precisamente porque todos están viviendo la misma circunstancia, ¿sí? Pero no son ellos los únicos. Tenemos más afuera y tenemos más que nos están escuchando. Estamos también con Tabasco Reza por los niños y niñas de Tabasco, porque nosotros lo que nos interesa son los niños, desde antes de nacer. Nos preocupa el buen desarrollo de todos ellos y precisamente esto que se sucede en los juzgados, como te decía, va en contra del bienestar del niño. Y tenemos uno en lo particular, que es el que más nos afecta, es el juzgado 2, con la licenciada Orozco, que tenemos demasiadas quejas ya. Casualmente todos los casos más difíciles caen en ese juzgado, casualmente, ¿sí? Porque son él, son otro, el otro, todos en ese, y son que ya le dan amparos y la juez sigue actuando en contra de lo que le está... Pese a los amparos que logra. Pese a los amparos, sí. Ya oirás a algunos de nosotros que están allá afuera, donde es increíble, 37 amparos en el mismo juzgado, ¿eh? Y así todos. Entonces, fuimos la jueza violentando los derechos, porque uno de los derechos del niño que dice la ley de México, tanto como la internacional, es que los niños tienen derecho a convivir con papá y mamá. Ese es uno de los derechos fundamentales del niño. Y ella lo está, no le importa un pito. Y ahora sí prefiero que oigas de las otras personas todos sus casos. No te van a decir detalladamente, sino a grosso modo, porque es imposible. Claro. Pero a ver, Malena, antes de eso, decías que has recurrido al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Efraín Reséndez. Sí. ¿Y cuál ha sido la posición de Efraín? No nos recibió nos recibió su secretario particular, nos recibió Olivera y a mí, y nos dicen, son casos particulares. Le dijimos, no, queremos hablarlo directamente con él, porque ya esto es pues para nosotros es delicado lo que está pasando en el juzgado segundo. No ¿sí? Es por un caso, sino es por todos los casos que se están presentando. Sí, exactamente. Y le dije, bueno, aquí traemos la otra solicitud, porque primero fue una, respaldada con el artículo 8, no nos funcionó, le pusimos ahora aquí el local, que es el artículo 7, nos daban 10 días para resolver, ni siquiera me han llamado. Entonces, pues ya vemos que no hay disposición, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Si no hay ni llamada. Entonces dije, bueno, pues por eso te solicité la audiencia para decir aquí, por favor, escúchanos. Esto es grave lo que está pasando ahí, muy grave. Olivero Herrera López y Juan Manuel González están esta mañana también aquí en cabina. César Contreras, perdón. César Contreras es quien está. César Contreras y Olivero Herrera son los que están aquí en cabina. Juan Manuel está afuera junto con otras personas. Así es. Y que vienen a exponer, justo a expresar pues lo que han vivido en estos, pues no sé si años de lucha, como generalmente ocurre en estos casos. ¿Quién empieza? Mira, la verdad que es un problema social lo que estamos viviendo nosotros. Es un problema, si vamos a hablar a mencionar el particular, nos podemos extender de todo lo que está pasando, ¿no? Pero es un problema social. Llevamos 400 a 500 denuncias mensuales por violencia familiar.
parece ser que ya se está haciendo como que un formato, ¿no? O sea, llegas, pones una denuncia por violencia familiar y meten una restricción sin pruebas, le metes restricción 60 días al padre o a la madre, y entonces el afectado son los niños. Nos dimos cuenta que aquí los que estaban siendo afectados eran los niños. ¿Qué pasó? Nos fuimos conociendo y yo hice un movimiento que se llama Padres Presentes No Ausentes, y luego conozco a Malena con su movimiento y vamos creciendo. Ahorita somos como 10 movimientos que estamos juntos, por eso es colectivo, por las niñas y los niños de Tabasco. Ante esta problemática, nosotros nos hemos acercado a las autoridades para exponerles esto, o sea, decirles, no es un caso particular. Tan sencillo decir, oye, si no tienes pruebas, por ejemplo, ¿cómo le metes una restricción a una madre, ¿no? A un padre? El afectado son los niños. Entonces, entran en una cuestión de géneros y no voltean a ver a los niños. Nosotros estamos volteando a ver a los niños, alzando la voz por los niños. Esto generalmente ocurre hacia los papás. Sí, el promedio alto es hacia los papás. Nosotros en el colectivo no estamos restringiendo a los papás, estamos madres y padres, porque aquí la cuestión es que los niños tengan convivencia con madre y padre, no que se cierren nada más a la cuestión de Salvo género. que alguna prueba indique que no pueda convivir con papá o mamá por alguna circunstancia, fíjate, pero eso, es algo muy específico. Sí, eso te lo puede inclusive mencionar bien el licenciado César, pero el mismo artículo 4 de la Constitución de lo que lo menciona, me explico, salvo tengas una prueba fidedigna como para restringirle a una padre o una madre, ¿me explico? Sí, un tema de abuso, por Exacto, ejemplo, pues de modo que convivas. Exacto, pero pero si por has ejemplo, estado abusando de tu hijo, ¿no? Exacto, pero por ejemplo, si metes, hay una denuncia en donde, por ejemplo, meten violencia física, no hay pruebas, violencia psicológica, no hay pruebas, violencia, no hay pruebas, me explico, y aún así le metes las restricciones. Aquí ha pasado que, por ejemplo, se han estado metiendo pruebas y amparos inclusive en el segundo familiar con la jueza Orozco, y hemos tenido, la verdad que cero apoyo para los niños y las niñas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a que, por ejemplo, en mi caso, no hay ninguna prueba como para que restringas a un padre a convivir con tus niñas, ¿no? Yo tengo 2 niñas, una de 5 y una de 8. Y aparte de eso tenemos un mecanismo, que es una herramienta que es el centro de convivencia. También el licenciado ahorita lo va a tocar. Y esa herramienta no se está utilizando, ¿me explico? Entonces, ¿a qué vamos? Que nosotros decimos, oye, pues ya tocamos puertas, ya hablamos directo, ya demostramos con papeles. Aquí traigo evidencias en donde nosotros, por ejemplo, estamos mencionando con documentos y aún así no estamos siendo escuchados. Entonces, la jueza, ¿qué les argumenta? No, al final de cuentas no nos argumenta nada. Por ejemplo, el 20 de noviembre, en mi caso, donde hay una audiencia de padres, ella dice que pues no va a pues ella nada más va a considerar la petición o sea, va a escuchar nada más a las menores, ¿no? Escucha a las menores, inclusive hay un documento del DIF y hay un documento donde le aconsejan que la niña tiene que convivir con su padre. Entonces, aún así, ella dice, escucha a las menores y dice, ok, ya escuché a las menores, no voy a tomar en cuenta el expediente, y entonces porque escuché a las menores, entonces le doy la temporal a la mamá, y al papá le restringe WhatsApp, Zoom, visitas, todo. Y aparte de que le pone una restricción, le dice, no puedes tener comunicación. Y la pregunta es, ¿por qué si llevo 1 año sin verlas? ¿Me explico? Entonces las niñas dicen, nosotros queremos mucho a mi papá, queremos convivir, pero tenemos miedo a que nos lleven. Ahí hay una alienación parental, ahí hay una manipulación. Y ella porque es lo que le dicen a las niñas. Ella fue la que lo escuchó. Y aún así, dándose cuenta de la alienación parental, determina la restricción al padre. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde ya estamos alzando la voz y estamos diciendo nosotros, esto ya no puede ser, esto es un problema social. Esto se da, vale la pena precisarlo, en los divorcios difíciles. Sí, en los totalmente. que no hay acuerdo y entonces hay una lucha de poder entre los padres, donde los hijos quedan en medio, desafortunadamente, que son, lo hemos dicho en otras ocasiones, los que más se ven afectados, porque llegan circunstancias extremas. De pronto te enteras de casos que la imaginación dices, caray, ¿hasta dónde se atreven a hacer con tal de pues pasar por encima de la pareja, ¿no? Uh-huh. Ahora que ya no están juntos, ¿no? Por muchas razones que puedan haber, que esos ya son otros temas, los temas personales de la pareja.
pero en relación a los hijos no tendrían que actuar de esa manera. Y todos tenemos hijos, al final de cuentas, me explico. O sea, este es el futuro de los niños. O sea, mañana, ¿qué va a pasar? Si nosotros no alzamos la voz para decir, señores, hay que cambiar el formato de las restricciones, porque las restricciones pues, son para los niños. Pero hablan ustedes en particular de una jueza. ¿En los otros juzgados no se da esto? Sí se vive, mira, se viven muchos César juzgados. Alfredo Contreras. Un placer, ¿cómo estás? Mira, sí se viven muchos, o sea, es un problema social que se está volviendo, que se está fortaleciendo en un problema jurídico. ¿Por qué? Mira, de primera instancia, se está, como él dice, se está volviendo un formato, o más bien un deporte, iniciar denuncias falsas para obtener beneficios a nivel juicio familiar, ¿no? ¿Y qué pasa? Nos encontramos ante juzgados familiares que hay puras mujeres, ¿no? Desde las secretarias de acuerdo hasta las juezas, que no está mal, adelante. Si se comprueba que un juez es un pilar de la familia, pues adelante. Pero ¿qué está pasando? Que siempre el sesgo de género empieza a ocasionar, a erosionar, ¿no? La situación legal. ¿Se están aprovechando las mujeres o algunas mujeres en estos juicios en la condición de género? Son las 9 en punto, hacemos pausa, regresamos. Algunas mujeres que están en este proceso de divorcio se están aprovechando de la condición de género para complicar estos procesos, para que les vaya muy mal a la contraparte, sobre todo en la relación con los hijos. Sí, mira, ¿qué está pasando? Yo le llamo a los niños las víctimas silenciosas de estos problemas. ¿Qué está pasando? Se han generado muchas leyes protectoras o sobreprotectoras en algunos casos del género. No está mal, digo, yo tengo una hija. El tema aquí es que abusan de ello, ¿no? ¿Qué pasa? Inician con una denuncia falsa totalmente, y se aprovechan de la presunción de certeza que les da la ley. Si viene una mujer y denuncia un hombre, por presunción, ella tiene la razón hasta que el hombre demuestre lo contrario. Y dices, bueno, ¿qué está pasando en México? Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa? Es muy grave, van con esta denuncia que ya le iniciaron y la llevan ante un juez familiar con su demanda, y el juez familiar dice, no, si hay una denuncia, entonces hay que restringir. Y entonces, ¿qué pasa? Dañan al niño. No es al papá, o sea, vamos a señalarlo. Aquí a los que están perjudicándose a los niños. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, cuando sí hay denuncias de hombres, que son mínimas, porque idiosincráticamente el hombre no está acostumbrado a denunciar, ni las autoridades a voltear a ver al hombre como un ente vulnerable, ¿qué pasa? Pues no lo judicializan. Te encuentras con que de cientos y miles de casos anuales, por ejemplo, en el 2019 hubo 13 judicializaciones de denuncias de hombres violentados por mujeres. Y en muchos casos ni siquiera los pelan, se ríen de ellos, llegan con los cuchillos ensartados, o sea, lastimados y se ríen. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Llega, llora y dice, no, si es cierto, pobrecita, vamos a iniciarle una carpeta a este sujeto violentador, y va con el familiar. Y después, ¿qué pasa? La juez dice, restrínjalo. ¿Y qué pasa? El señor tiene que aportar todas las pruebas y resulta que no era cierto, que no había violencia. Pero ya se echó un año peleando, y su hija o su hijo un año sin ver a su papá, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se está abusando? Sí, se está abusando. ¿Y a qué estamos llegando nosotros? A solicitar o a intentar una iniciativa de ley que promueva o que inhiba más bien la generación de esas denuncias falsas. ¿Cómo? Aumentando las penas por denuncias falsas o por imputaciones falsas, que se le llama en la ley, ¿no? Que una persona que llega y se le acredita que fue falsa la denuncia porque la otra persona se defendió y demostró con pruebas que fue falsa, se le impute una pena similar a la cantidad de años de pena que tenía el delito que te quería imponer a ti. Porque, ojo, hay que ser proporcionales y equitativos. Si tú me quieres meter a la cárcel por 20 años, pero era falsa tu denuncia, vete tú a la cárcel por 20 años. Porque en el pedir está el dar, dicen, ¿no? Y no se vale que jueguen con reglas. ¿Y habrá algún diputado o partido que le interese abanderar esta iniciativa? Pues no lo sabemos, pero estamos abiertos e invitándolos a que nos apoyen, porque no somos uno, ni dos, ni tres, somos cientos. Y le puedo apostar que algunos diputados incluso están en estos temas, ¿no? Y familiares de ellos y sus mamás, porque no estamos hablando de hombres nada más, ni de mujeres solas, estamos hablando de la famosa familia extendida. Padres, madres, abuelos, primos, tíos, todas esas personas que no pueden ver a los niños porque los obstruyen.
Eso es lo que está pasando. Y el daño que se ha comprobado que les provoca a los menores. Totalmente, está comprobadísimo que los niños que sufren este tipo de violencia, porque es violencia hacia los niños, el no permitirle ver a sus padres, a la larga se convierten en gente que se divorcia también, que tiene problemas similares, que replica la situación que vivió y bueno, incluso delincuencia, ¿no? Y incluso suicidios infantiles, que lo estamos viendo. Así como hay un instituto estatal de la mujer, se va a tener que hacer un instituto estatal del hombre. A eso se tendrá que llegar por todos los excesos y de los que niños, hemos visto. Emanuel, Yo prefiero mejor que de los niños. Sí, yo también. Instituto Estatal de los Niños. ¿Por qué de los niños no hay? Y sí de las mujeres, que son más débiles las mujeres Y de que los niños libres de violencia, porque ¿qué está Interesante, pasando? Y ¿no? si vamos a hablar de las mujeres, entonces las mujeres de 5 años, de 2 años, de 1 año, de 8 años, ¿me explico? O sea, hay que mencionar, por ejemplo, que no hablamos de las mujeres adultas, también hablamos de las mujeres que son niñas, ¿me explico? Ahí también es donde nosotros echamos el ojo a decir, oye, y los niños también, ¿cómo los vas a preparar, no? Porque todos tenemos familiares que tienen niño y niña. Entonces, ¿cómo los vas a educar si tienes, por ejemplo, la probabilidad de que tu hijo en cualquier momento sea acusado por una denuncia falsa? Entonces, sí, lo que dice el licenciado César, en cierto modo, lo que hace es frenar esto. En Argentina, por ejemplo, ya subieron la pena de las denuncias falsas y ha bajado todo ese tipo de denuncias falsas en Argentina. Me gustaría tocar un tema rápido, perdón. Sí, César. Lo del SECOFAM, el Centro de Convivencia Familiar. Algunos padres, en el caso de Oliverio, que no les permiten ver a sus hijos, pero algunos otros que ya nos lo permiten, bendito Dios, a través de amparos, ojo, es un tema que debería ser decretado de oficio cuando se inicie un juicio, el tema de la convivencia, porque es un derecho del menor, pero yo lo tuve que llevar al amparo porque la juez no quería. En su momento me lo tuvo que otorgar, pero súper limitado. Mi hija, yo la veía diario, bueno, yo la llevaba a la escuela, la traía, y ahora la veo cada 15 días, ¿no? En un lugar que además no tiene las condiciones mínimas de seguridad. Yo me di cuenta por situaciones que me pasaron en la última convivencia y entonces presenté una denuncia a Protección Civil del Estado, porque no puede ser que tengamos parques públicos con mejores instalaciones que este centro de convivencia familiar, que además es una imposición judicial. Yo no voy ahí porque yo quiera, ni mi hija va porque ella quiera, sino porque nos lo impusieron, ¿no? Y llegamos a una convivencia cada 15 días, supeditada, 2 horas, que nos están vigilando y revisando. Pues está bien, digo, si no se puede hacer de otra forma, por lo menos así que ella me vea y yo la vea. Pero el tema es que no tiene condiciones mínimas, no tienen salidas de emergencia, no tienen extintores, no tienen médico, no hay paramédico, no hay medicinas. Los baños ni siquiera tienen agua. Y digo, ni modo, pues ahí te toca estar. Pareciera ¿pero de qué se que estos procesos son interminables, se pasan años en esta situación, en el desgaste y un recurso y otro, y viene el revés, y hay una situación pues de estrés, de desgaste, pues de desánimo por todo lo que se vive. César, ¿cuántos años tienes tú en este proceso? Yo tengo poquito, yo tengo 1 año. Voy a cumplir 1 año apenas, pero ha sido muy desgastante este año. He conocido gente, hay gente dentro del, Malena en su caso, y gente que conozco del SECOFAM, que tiene 10 años ahí, visitando a su hijo, 10 años en un lugar, porque solo así lo dejan visitarlo, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? Oliverio, en tu caso. Yo tengo 1 año sin ver a mis hijas, con restricciones, usando inclusive demandas penales inexistentes y para que las restricciones vayan creciendo. No tengo ninguna comunicación, cero totalmente, no sé si están enfermas, no sé si les hace falta algo, Es un secuestro. En el caso de tu caso, Malena, ¿cuántos años ya en esta circunstancia? Pues ya empezamos en 2014. Pero bueno, un poquito antes empezó mi hijo en 2012, pero ya fuerte en 2014. Nosotros sí ya estamos con los niños cada 14 días. Lograron 14. finalmente. Sí, todo como después dicen, por amparos y todo, pero todavía los juicios hay unos que siguen ahí. ¿Ya qué edad Y tienen uno ellos? precisamente en el 2, casualmente, con el Ahí, licenciado. en esa juez. Casualmente. ¿Cuántos años tienen ya tus nietos? Ya 15, en abril cumplen 16. Bueno, en 2 años más. ¿Será que se acabe? ¿Sabes ¿Será qué? que se Sí, pueda Se va a liberar de- votar, Pero pero eso fue serán una- mayores de edad. Pero es el claro. problema. ¿No? Pero la Increíble. infancia, ¿Por qué pero llegar a ahorita eso? que dice Increíble. Oliverio 1 año, pero 1 año, una edad de un niño es muchísimo. Sí. Es muchísimo.
Sí, claro. Calcúlale cuando también estás anciano, tu servidor, también un año es mucho. Lo que cambia de un año a otro es muchísimo. Lo mismo es cuando el niño se está desarrollando. Se desvinculan. Es un Totalmente, Se sí. desvinculan prácticamente- del padre o de la madre, según el caso. Se pierde el cariño. De los familiares. Y prácticamente viene siendo un secuestro. O sea, al final de cuentas hay una extracción. ¿Me explico? Y te ¿Qué cobran. pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando está la extracción de la madre? Entonces, ahí ellos dicen y se amparan y diciendo, es que a lo mejor el papá se la va a llevar. ¿Me explico? O se los va a llevar. Ok, ¿por qué no agudizamos entonces también esa extracción? ¿Por qué no lo tomamos como un secuestro? Al final de cuentas, ¿cuál es la diferencia entre un secuestro y lo que estamos pasando nosotros? Nosotros es que sí conocemos al secuestrador, ¿me explico? Porque todo el punto es dinero. Todo el punto son bienes y todo el punto es poder. Al final de cuentas, nadie voltea a ver a los niños. Por eso estamos alzando la voz nosotros, por los niños. Es avalado por las autoridades, en este caso por una jueza, ¿no? Hablando en particular Casi se de lo que han vuelven denunciado cómplices, hoy, ¿no? casi se vuelven cómplices, exactamente. Las instituciones con la... Olivero, decías algo que me llama la atención porque al final en eso se traduce. Es esta lucha de ¿te complico con tus hijos hasta que me des lo que te estoy pidiendo? Exactamente. Es eso. Sí, prácticamente. En sí. resumen. Derecho de piso. Hay un interés, exacto. Es un derecho de piso. Te están dejando trabajar si tú pagas. Aquí te dejo ver a la niña si tú pagas lo que yo te pido. Exacto, y al ¿No es final lo de mismo? cuentas la ley te dice que inclusive pagues, no pagues pensión, hagas o no hagas, tú tienes, los niños tienen el derecho de una vida integral con padre y madre. ¿Sí me explico? Se están perdiendo por la guerra de géneros. Y no están volteando a ver a los niños. Por eso es que nosotros estamos hablando por los niños y estamos diciéndole a toda la comunidad y estamos invitando a los padres también a decirles, alcen la voz, los que tienen manera, alcen la voz por los niños. Porque no puede ser que los niños sean afectados. Tenemos problemas sociales y los problemas sociales vienen desde la infancia, me explico. Al final de cuentas dices, ¿cómo paro una delincuencia? ¿Cómo paro drogadicción? ¿Cómo paro asaltos? ¿Cómo paro esto? Si tenemos padres divorciados. Se ha incrementado el suicidio infantil y todos han sido por padres divorciados. Imagínate cómo estamos nosotros de preocupados como papás, sabiendo que se está subiendo el índice de problemas de padres divorciados. Estamos alzando la voz, por eso este movimiento se llama Padres Presentes, no Ausentes, y por eso el de Malena y por eso todos los demás, porque estamos nosotros preocupados diciendo, déjenos convivir con nuestros hijos. Si quieren llevar el proceso, llévenlo, pero tiene que haber una convivencia. Y dos, si no hay pruebas, ¿por qué me limitan a ver a mis hijos? Una, y dos, ¿por qué me van a llevar a un centro de convivencia cuando yo estaba con mis hijos libremente yendo al cine y yendo a la alberca? Claro. Así me explico. Que Y es hay diferente evidencias. totalmente Claro la que relación, sí. llevándote, no sé, a comer a tu hijo, llevarnos Al al cine. cine, Con libertad. al parque. Es otra la Que experiencia. si no quiere ya estar en el lugar, se en puede un- salir y ahí no se puede Se puede salir. trabajar en equipo, Emanuel. Sí se puede trabajar en equipo. Simplemente esto es una voluntad de ambos padres. Me explico. Aquí hay algo también. Los abogados coachean Totalmente. de una manera en que se extienda esto por dinero. No voltean a ver a los niños. Ahorita en la iniciativa nosotros queremos hacer responsables también a los Así abogados. es. ¿Por qué? Porque es el consejero, ¿sí me explico? Es el que le está diciendo a la mujer, victimízate, mete una denuncia falsa. Total, ¿qué pasa si una denuncia falsa la mujer lleva una responsabilidad? Ellos no. Tiene que haber una responsabilidad porque tú estás aconsejando a la clienta. Claro. Tienes que llevar una consecuencia. Me parece que sería lo correcto. Sí, claro, por supuesto, porque al final de cuentas dices, oye, Estás meten- engañando y meten- a la autoridad y a todo mundo Sí, y para con sacar un conocimiento de beneficio causa. personal. Y eso está claro. en la ley, eso está en la ley. Y ahí Sí hay con responsabilidad de los conocimiento de causa. abogados porque sí está en la ley, en donde ellos llevan una coparticipación, me explico, pero no sabemos, Es nadie que- lo dice. Es que no puedes actuar sin escrúpulos cuando hay hijos de por medio. Exactamente, Así es. Nunca, menores. jamás. Yo decía en algún momento en corte comercial, les decía que puedo entender a muchas mujeres que por despecho, que por enojo, que por coraje, por muchas razones puedan presentar una demanda contra su pareja y pueden tener las razones, pero en el momento donde los hijos intervienen, ahí ya cambia la Te digo historia o una cosa, debería lo- de cambiar. Lo peor que lo hemos vivido y desde España le pusieron la bala de plata. Cuando un padre consigue la convivencia o la guardia compartida, la guardia custodia compartida, en ese momento no tardas y tienes una denuncia por que violaste a tu hijo. Sí. Ese es No el les otro paso. importa lo que van a afectar a su hijo, auscultaciones, estudios, valoraciones, no les importa, porque saben que en ese momento
Un juez tiene que poner una restricción cuando ve violación. No, a ese grado llegan y han sido falsas. Por eso decía yo que los escrúpulos tienen que estar más Totalmente. presentes que nunca, más allá del sentimiento que una mujer pueda tener contra su pareja o la que fue su pareja. La mentira no tiene género. Es correcto. Creo que por ahí es un punto a reflexionar profundamente. Pregunta, ya el tiempo nos gana. ¿Han presentado denuncias contra esta jueza ante la judicatura? Sí. Sí. ¿Y qué les dicen? En Que el lo hizo Tribunal muy bien. Superior de- Que lo, ¿Ah, hizo, sí? que lo hizo muy bien. Entonces, ¿qué se puede inferir? ¿Que están protegiendo a la jueza? No lo sabemos, pero yo te doy los hechos. Nos dijeron, está bien. Entonces, Pese a vamos- todos los documentos que ustedes presentan Presenta. como evidencia, Sí. que esa jueza, Orozco me dice el de apellido, sí. está violando la ley y no está respetando lo que determinan. inclusive jurisprudencias, amparos los amparos. federales, inclusive órdenes de jueces federales. Le vale a la Le vale. jueza. Aquí son las familias las que están siendo afectadas, me explico. No hay una integración familiar Pero y estamos nosotros hablando es lo de que la estamos jueza. haciendo. Y ante este escenario, la pregunta es, pues, ¿qué pueden esperar si no les recibe el presidente del Tribunal Superior de Justicia, si la judicatura está avalando a esa jueza que, pese a las evidencias de que está violando la ley, sigue ahí y la fortalecen? Bueno, está en la dejándola lista su para lugar? magistrados. Ya ¿Está en la lista para preparándose. magistrados? Sí, claro. Seguramente será, le van a ayudar a hacer. Claro. No, pues es que ya cuando llegas a la lista de idoneidad es porque ya estás palomeado. Claro. Bien, Totalmente. entonces, ¿Qué esperamos? ¿qué Pues por- esperanzas tienen Por ustedes? eso estamos aquí de que contigo. se haga conciencia y de que las Los cosas medios- puedan ocurrir diferentes. Los medios, las redes sociales y los medios de Esto es lo comunicación. que nos queda, no nos ¿no? queda otra más que alzar la voz, porque la justicia no está de nuestro lado. No porque estemos mal, sino porque está taimada y está controlada. Ese es el problema. La maestra Lilian Brown Herrera dice que es correcto, que los niños no deben ser rehenes de los padres por un divorcio Un abrazo. concluido. Muchas gracias. Rehenes, así lo usa bien, ¿no? Así es. Rehenes de los padres. Y es que puede darse de los dos lados. Totalmente. No es una cosa exclusiva de la mujer, también el hombre No. puede usar Por estas supuesto. artimañas para bloquear una restricción, complicar, etcétera. Pero como está de moda el tema de género y tal, bueno, pues ahí es donde me parece que así como los hombres cometieron excesos por muchos años, hoy ya las mujeres están cometiendo excesos y se va a pagar un precio, ¿eh? Se está pagando un precio, desafortunadamente. Jorge Alberto Hernández Cornelio comenta sobre esta entrevista que entre padres a veces no se dejan ver a los hijos cuando tienen problemas. Pregunta, ¿qué se puede hacer cuando es a los abuelos que no les dejan ver a sus nietos por problemas con los padres? Esto es, los abuelos no tienen nada que ver. La familia Son los extendida. abuelos y creo que puede ser lo mejor que a un niño le puede pasar. Yo recuerdo a mis abuelos como algo extraordinario y sensacional. La experiencia de mis abuelos, inolvidable. Y los abuelos no tienen vela en el entierro entre que se lleven o no se lleven los papás. Totalmente. ¿Por qué prohibirles a los abuelos ver a los nietos? Tranquila, mamá. Porque de es César. la forma de castigar al hombre, de castigar al niño, porque es el que no tiene la culpa. Ese niño se está perdiendo de la bendición de tener un abuelo, una abuela. Totalmente. De esa convivencia. Y eso, de verdad, déjenme decirlos, debe doler profundamente. Sí. Quienes están en estos casos, debe de doler profundamente. No se Manuel, vale. pero todavía va a poder escuchar Sí, a ese Adolf. es Ya estamos en el prácticamente- tiempo complicado, pero bueno, creo que ha quedado bastante Sí. claro el asunto. Creo que se entiende lo que ustedes están buscando, lo que están denunciando. Han venido hoy a levantar la voz para que la gente escuche, para que las autoridades, a ver si se sensibilizan. Será interesante saber la respuesta del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Efraín Reséndez Bocanegra, en torno a esto. Una posición es así de frívola, decir no es asunto nuestro, es entre particulares y la jueza está bien. ¿Será que esa es la posición? Yo no puedo creer que Efraín esté en una posición de ese tamaño cuando, bueno, hay evidencias y las evidencias hay que revisarlas y hay que darle la razón a quien la tenga, sea el papá o la mamá. No por una condición de género hay que castigar a uno y premiar a la otra. No es así, no debe de funcionar así. Yo decía hace un momento, esto puede tornar sumamente peligroso y se nos puede revertir en algún momento porque se están excediendo.
y no se vale. Las 9 de la mañana, 22 minutos. Les agradezco mucho su presencia hoy aquí en Telereportaje. Estaremos, por supuesto, muy atentos de lo que pues pase en próximos horas, días en torno a este asunto que hoy están ustedes visibilizando una vez más. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Las 9:22, hago pausa, regreso ya a recta final del programa.